Mi hermano coqueteaba con mi esposa, mis padres lo aplaudían. Hasta que ella destapó el secreto de mi madre. Mi hermano lleva años coqueteando con mi esposa, pero mis padres lo animaban constantemente. En la cena, mi esposa reveló la infidelidad de mi madre. Ahora, mi hermano nos acosa. Este fin de semana, mis padres nos han invitado a mi esposa y a mí a una cena especial con otros familiares para conmemorar su 25º aniversario de bodas. Se supone que será una maravillosa reunión familiar, pero tengo sentimientos encontrados sobre ir. La principal razón por la que me resisto es por Marco. Verás, Marco es mi hermano menor y, aunque solo nos llevamos 3 años, nunca hemos sido cercanos. No tenemos una relación sólida. Mucho tiene que ver con sus sentimientos por mí. Tiene mucha animosidad y ha sido así desde que éramos niños. De pequeños, nuestros padres eran bastante estrictos, especialmente nuestro padre. Papá pasó años en el ejército y esa perspectiva influyó claramente en cómo nos crió. Continuamente nos empujaba a competir entre nosotros. No importaba si hacían carreras para llegar al autobús escolar por la mañana o intentaban superarse en las tareas de casa. Todo parecía una competencia entre nosotros. No se trataba simplemente de darlo todo. Se trataba de superar a tu hermano. Al principio, pensé que la rivalidad entre Marco y yo no era tan terrible. Puede que incluso fuera saludable al principio. Éramos jóvenes, y un poco de rivalidad es aceptable. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mi hermano empezó a retrasarse, sobre todo en la escuela. Yo siempre era bueno en el estudio. Sacaba buenas notas, me iba bien en los exámenes y llevaba a casa boletines que mis padres veían con agrado. Por desgracia, eso solo empeoró las cosas para Marco. Como me iba tan bien, mi padre siempre se comparaba conmigo. Cuando Marco no estaba a la altura, se enfrentaba a terribles consecuencias. Podía ver cuánto lo hería, no solo física, sino también emocionalmente. Papá me usaba como ejemplo constantemente. Mira a tu hermano, decía. ¿Por qué no puedes ser más como él? Incluso me hizo dar clases a Marco, creyendo que si lo ayudaba a estudiar, sus notas mejorarían. No me importaba ayudarlo. Quería hacerlo, pero mis habilidades eran limitadas. La verdad es que a Marco no le gustaba estudiar. No era lo suyo. Era más bien un niño divertido y enérgico que disfrutaba estar al aire libre, corretear y usar su imaginación. Sentirse inmóvil con un libro lo aburría, por mucho que alguien se esforzara. Con el paso de los años, se hizo evidente que las continuas comparaciones y la presión le habían pasado factura. Empezó a resentirme y entiendo por qué. Sentía que siempre iba un paso por detrás y se quedaba corto, por mucho que se esforzara. Y reconozco algo que es difícil de expresar. Estaba tan concentrado en enorgullecer a nuestro padre que no me di cuenta de cómo eso afectaba a mi hermano menor. Nunca pensé realmente en cómo debió sentirse él. Vivir constantemente a mi sombra y ser castigado por no parecerse a mí. Entonces, justo cuando me preparaba para irme a la universidad, ocurrió algo que conmocionó a toda la familia. Marco tuvo una crisis muy grave y terminó en el hospital. Fue aterrador. Por suerte, nuestros padres lo detectaron a tiempo y lo llevaron a recibir atención médica. Los médicos pudieron salvarlo, por lo que estaré eternamente agradecido. Pero ese momento lo cambió todo. Fue como si alguien les hubiera quitado las vendas a mis padres, en particular a mi padre. Por primera vez, reconocieron cuánta agonía Marco había estado ocultando, cuánto había sufrido durante todos estos años. Hizo falta algo tan terrible, algo que podría haber resultado catastrófico, para que reconocieran el daño que se había estado acumulando en su interior durante tanto tiempo. Después de esa crisis, las cosas en casa cambiaron drásticamente. Mis padres comenzaron a asistir a sesiones de terapia con Marco para comprender mejor por lo que estaba pasando. Desde entonces, lo han tratado como si fuera de cristal, y cualquier frase incorrecta o presión lo hacía quebrarse. A lo largo de los años, también le he pedido disculpas a mi hermano varias veces. Le he pedido disculpas por no haber estado más alerta y por no haberlo defendido cuando éramos más jóvenes. Intenté arreglar las cosas entre nosotros. Pero incluso ahora, después de todos estos años, siento que mis padres todavía lo miman. Siempre andan con pies de plomo con él. Después del instituto, cuando mi padre quería que Marco fuera a la universidad, mi hermano amenazó con internarse de nuevo, alegando que no podía vivir lejos de casa y que no necesitaba más estudios. Así que nunca se quedó con un título válido.
Marco ha luchado por encontrar un trabajo estable y bien remunerado. Incluso cuando consigue un trabajo, le cuesta conservarlo. O se salta demasiados días o tiene un desacuerdo con sus compañeros de trabajo, lo que lleva a su despido. Es como un patrón recurrente. Sigue quedándose en casa, no paga el alquiler y depende de nuestros padres para todo, la compra, las facturas y los gastos diarios. Lo que sea. Para que quede claro, mi hermano no tiene ninguna enfermedad mental confirmada. Asiste a terapia de vez en cuando y, aparte de la desesperación que sentía entonces, ahora le va bien. Está funcionando. Ya no tiene las dificultades de antes. De hecho, tiene un círculo cercano de amigos con los que pasa el día a día. Fuman juntos, beben y van a fiestas. No es que esté en casa retraído y aislado. Vive su vida. El único problema es que lo hace con el dinero de mis padres. Creo que eso es lo más frustrante para mí. Mis padres nunca lo presionaron, lo desafiaron ni le pidieron que diera un paso al frente. Tienen miedo, y lo entiendo. Les da miedo presionarlo demasiado y perderlo de nuevo. Y él lo entiende. Entiende perfectamente cómo aprovechar ese miedo. A veces, parece que se está aprovechando de la situación. Por todo esto, siempre me he sentido fatal por mis padres. Así que, cuando me pidieron que les enviara dinero para ayudarlos con sus gastos diarios, no pude negarme. Sé que ahora están jubilados y no tienen los mismos ingresos que antes. Y como Marco no aporta nada, siento que es lo mínimo que puedo hacer para ayudarlos en esta difícil situación. Desde entonces, les envío dinero todos los meses para ayudar mientras mi hermano vive como si no le importara. Y he llegado al punto de sentirme obligado a tomar las riendas de la familia. Mi esposa ahora conoce toda la historia de mi familia. Siente un gran desprecio por mi hermano. Y no solo porque sea un mal hijo con mis padres, sino que también la ha hecho sentir muy incómoda en varias ocasiones. Verás, Marco siempre está coqueteando con mi esposa. Siempre ha sido extremadamente atento con ella, intenta ser cariñoso con ella e incluso hace comentarios inapropiadamente sugerentes. Lo hace bajo la apariencia de ser divertido o amable. Y si se lo reprocho, lo ignora, se ríe y dice que exagero. Lo que empeora las cosas es cómo mis padres lidian con estas situaciones. No lo reconocen como lo que realmente es. En lugar de confrontar a Marco o apoyarme, lo ignoran por completo. Dicen que es simplemente un enamoramiento inofensivo, como si fuera un comportamiento infantil inocente. A veces hacen comentarios sutiles que parecen alentarlo. Por ejemplo, cuando mi esposa conoció a mis padres, se suponía que el evento sería cálido y acogedor. Ya sabes, el típico encuentro familiar. Mi madre le dijo: «Eres muy graciosa, ¿sabes? De hecho, encajarías mucho mejor con mi otro hijo, Marco. Tienen el mismo humor». Incluso se rió un poco al decir esto, como si le pareciera un comentario gracioso e inofensivo. Sí, respondió mi padre, Marco es divertidísimo. Probablemente te lo pasarás mejor con alguien como él. Recuerdo estar sentado allí, preguntándome si había oído bien. ¿Por qué intentaban relacionar a mi hermano con mi pareja? ¿Quién le diría algo así a su pareja? Porque al principio, a mi esposa y a mí nos sorprendieron sus declaraciones. Pensamos que bromeaban e intentamos restarle importancia. Sin embargo, mis padres a menudo han insinuado que mi esposa habría sido más compatible con mi hermano. Es como si nunca hubieran dejado de pensar en ello. A menudo han comentado cosas como, se parece mucho más a Marco. O han comentado que mi esposa y Marco tienen personalidades tan parecidas. Como si eso significara que se había equivocado de hijo. Incluso el día de nuestra boda, justo antes de la ceremonia, mi madre tomó a mi esposa aparte y le preguntó, ¿estás segura de que quieres casarte con él? Fue como si le estuviera dando a mi pareja una última oportunidad para echarse atrás, con la esperanza de que mi esposa cambiara de opinión y se fuera. ¿Te imaginas lo devastador que fue escuchar eso el día de nuestra boda? Tuve una gran discusión con mis padres por esto y casi los excluyo de mi vida en ese momento. Luego se disculparon a medias, prometiendo no volver a hablarle así a mi esposa. Cada año, en el cumpleaños de mi hermano, se esfuerzan al máximo para convencer a mi esposa de que se ponga a su lado para fotos o películas. No importa lo incómodos que nos sintamos. Vamos, se ven tan bien en las fotos juntos. Dijo mi madre. Solo una foto. No seas tan rígida. Replicó mi padre. Es sutil pero constante.
No importa cuántas veces intentemos restarle importancia o cambiar la situación con cuidado, persiste. Cuando lo hemos mencionado e intentado tener una conversación honesta sobre lo incómodo que es todo esto para nosotros, mis padres simplemente lo han ignorado como si nada. Mi madre suele intentar justificarlo diciendo que mi hermano nunca ha tenido una novia decente y que simplemente está enamorado de mi esposa porque es tan atractiva y disfruta estando a su lado. Mi padre no está mucho mejor. Dice cosas como, ¿qué tiene de malo pararte a su lado para una foto si hace feliz a tu hermano? De verdad cree que no es un gran problema, que es solo un detalle menor, pero no lo es. Al final, tuvimos suficiente. Hemos dejado de asistir a eventos familiares con mi hermano porque nos han hecho sentir incómodos y nos han ignorado con demasiada frecuencia. Nada de cumpleaños, nada de reuniones, nada. Nos hemos retirado por completo. También he dejado de visitar a mis padres, al igual que mi esposa. Sin embargo, mi madre insiste en que vayamos esta vez porque ha invitado a todos mis primos y parientes lejanos y no quiere que me lo pierda por si la gente empieza a hacer preguntas, si sigo sin ir. Primera actualización. Gracias a todos por sus comentarios. La verdad es que todavía no he decidido si asistir o no a la inminente reunión familiar. Le he estado dando vueltas. Y una parte de mí quiere ir solo para conocer a otros miembros de la familia, pero la otra parte no deja de pensar en todo lo que ha sucedido a lo largo de los años, en cómo han tratado a mi esposa, en cómo han siempre ponían excusas por mi hermano y cómo seguían ignorando nuestros límites como si no existieran. Fingo que todo está bien solo para mantener la paz, o me quedo como una forma de proteger el pequeño rincón que hemos logrado forjarnos. Así que sí, todavía estoy indeciso. Segunda actualización. Bueno, decidimos celebrar el aniversario de bodas de mis padres, lo cual fue un gran error. Durante toda la ceremonia, mis padres se alegraron muchísimo de verme. Mi madre me abrazó con pasión y me dijo que no esperaba mi llegada y lo contenta que estaba de que viniera. Simplemente asentí y sonreí. Todo iba bien hasta la cena. Estábamos todos sentados a la mesa charlando tranquilamente. Entonces, una de mis tías dijo con indiferencia que todos mis primos estaban casados o tenían pareja, excepto mi hermano Marco. Una tía bromeó con mi hermano, ¿por qué seguís soltero? Está saliendo con alguien con quien puedas casarte pronto. Mi hermano solo sonrió incómodo y frunció el ceño, como si intentara ocultar algo. Primo, juguetón. En tono de burla un primo soltó, vamos, Marco, dilo, ¿estás enamorado o qué? Fue entonces cuando mi madre, sin dudarlo, dijo en voz alta. Oh, no sé si tiene novia, pero sí que está loco por la mujer de su hermano. Entonces señaló a mi mujer y se rió como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Mi padre se unió a la risa, riendo aún más fuerte. Mi mujer y yo nos quedamos paralizados. Levanté la vista del plato, con la mandíbula tensa, y miré a mi madre a los ojos, pero ella no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada riendo y charlando con mi tía, diciendo algo sobre cómo mi hermano había estado fascinado con mi mujer durante tantos años. Como si fuera una historia romántica y no una fijación completamente inapropiada como para obsesionarse con la mujer de su propio hermano. Por si fuera poco, mi tía se acercó a mi mujer y le dijo en voz alta y sin dudarlo. ¿Tienes alguna hermana o prima con la que Marco pueda salir? Algunos familiares rieron entre dientes al oír esto. Mi hermano simplemente se quedó allí sentado, sonrojado, con una leve sonrisa. Como si todo fuera perfectamente normal. No intentó callar a mis padres. No intentó desviar el tema. Simplemente se quedó sentado, absorbiendo la atención como si fuera un halago. Sentí que me subía el calor al rostro. Me giré para mirar a mi esposa, que estaba allí sentada, avergonzada y mortificada. Esta fue la gota que colmó el vaso. Ni siquiera pensé. Simplemente perdí la paciencia y dije, ¿cómo te atreves a hablar así de mi esposa? Toda la mesa se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Miré a mis padres y les dije. Me prometieron, los dos, que no volverían a cruzar esta línea. Juraron que respetarían nuestros límites y dejarían de ponernos en situaciones incómodas, pero aquí estamos otra vez. ¿Se ríen de que mi hermano esté enamorado de mi esposa? ¿Les parece gracioso? Me tembló la voz, pero no me importó. Les pregunto algo, ¿cuántos creen que está bien que alguien diga abiertamente que está enamorado de la pareja de su hermano y que toda la familia se ría como si fuera una comedia? ¿Creen que es normal? Nadie dijo nada. A mi tía se le borró la sonrisa.
Otros bebieron sus bebidas con vacilación. De repente, nadie tenía una respuesta. Entonces fui con mi hermano y simplemente lo solté. Llevas años portándote como un bicho raro con mi mujer. Coqueteas con ella cada vez que estamos. Le has enviado mensajes a altas horas de la noche aunque nunca te ha contestado. Intentas acercarte demasiado, la tocas cuando se siente incómoda y actúas como si todo fuera una broma. La cara de mi hermano se ensombreció al instante, mientras los miraba a todos dije. ¿Y a todos les parece gracioso? ¿De verdad creen que está bien que alguien se comporte así con la mujer de su hermano? Luego señalando a mis padres les dije. ¿Y ustedes también? ¿Cuántas veces han comentado que mi mujer y Marco serían tan buenos amigos? Llevan años haciéndolo. Incluso dijiste cosas así en nuestra boda. ¿Se dan cuenta de lo desastroso que es, de lo irrespetuoso que es? No solo por eso. También estaba molesto con mi tía por caer en la broma de mi madre. Luego seguí con mi tía. ¿Dirías alguna vez algo así de la pareja de tu hijo? ¿Le dirías a tu nuera que encajaría mejor con otra persona de la familia? ¿Dejarías que tu hijo se comportara así con la esposa de otro? Parecía atónita y negó con la cabeza lentamente. Exactamente. Dije. Entonces, ¿por qué te sientes cómoda con que mis padres me hagan esto? Podía sentir cómo la sala se encogía. Todos se sentían incómodos, no por mí, sino porque dije lo que debía decirse, algo que probablemente todos ya sabían, pero decidieron ignorar. Mis padres estaban allí sentados, totalmente sorprendidos. Mi padre parecía a punto de estallar, con las mejillas sonrojadas y las manos agarradas a la mesa. En cambio, mi madre empezó a entrar en pánico. Intentó reírse, con la voz temblorosa. Mi madre nerviosa dijo. No quise decir nada malo. Vamos, no es tan grave. Es solo un enamoramiento inofensivo. Siempre bromeamos así sobre tu esposa y Marco. Lo siento, pero es simplemente gracioso. Y en realidad no intentaba ofender a nadie. Fue entonces cuando mi esposa, que había estado sentada a mi lado toda la noche, silenciosa y humillada, finalmente le gritó a mi madre. Echó la silla un poco hacia atrás y la miró directamente. Su voz era tranquila, pero fuerte y cortante, audible para todos. Mi esposa le replicó, de la manera más fría posible. Ah, ahora lo entiendo. Como todo es una broma para ti, supongo que engañar a tu esposo hace tantos años también fue solo por diversión, ¿verdad? Mi madre abrió mucho los ojos. Mi esposa de forma más severa comentó. Y supongo que también estabas enamorada inofensivamente del vecino, ¿verdad? Y supongo que cuando decidiste acostarte con él, no significó nada. Fue solo por diversión, ¿no? Todo el lugar estaba en silencio. Mi padre parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago, y mi madre, absolutamente devastada. Mi madre palideció. No pude contener una risa complacida. Lo que mi esposa había dicho era totalmente cierto. Mis padres le habían ocultado este desagradable secretito a todo el mundo durante años. Hace mucho tiempo, mi madre engañó a mi padre con su vecino, y cuando él lo descubrió, le rogó que no se fuera. Se quedó solo por mí y mi hermano. Parecía haberla perdonado, o al menos haber seguido adelante. Pero mi esposa sabe la verdad desde que se la conté. La había tenido durante muchos años. Finalmente, le dio la vuelta a la situación y la usó para vengarse de mi madre por siempre hacerle daño. Había soportado años de dolor, comentarios inapropiados, bromas raras y ver a mis padres tratarla como si fuera un premio para mi hermano en lugar de mi pareja. Antes de recurrir finalmente a lo único que sabía que pondría fin a todo. Mi madre salió de su incredulidad y rápidamente comenzó a despotricar contra mi esposa. Gritó que mi esposa no tenía derecho a mencionar esa aventura anterior delante de ella y que había ido demasiado lejos. Mi padre también intervino, alzando la voz y diciendo que sacar a relucir el pasado era grosero e inútil, pero yo no iba a permitirlo. Luego dije gritando. Te pasaste de la raya en el momento en que convertiste a mi esposa en el chiste de tus chistes espeluznantes. En el momento en que seguiste defendiendo a Marco como si fuera un niño inofensivo cuando lleva años incomodando a mi esposa. No te atrevas a hablar de falta de respeto cuando has faltado al respeto a nuestro matrimonio una y otra vez. Mi madre empezó a llorar delante de todos, intentando darle la vuelta al asunto como si ahora fuera la víctima. Sin embargo, la gente aún estaba asimilando la idea de que mi madre había engañado a mi padre cuando todos creían que eran la pareja perfecta. Marco finalmente abrió la boca,
solo para gritarme por arruinar la celebración. Marcos dijo furioso. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. Me quedé mirándolo, sorprendido de que esto fuera lo que aprendiera de todo. Le respondí calmado, pero contundente. ¿Crees que soy yo quien hace que esto gire en torno a mí? Te quedaste ahí sentado y dejaste que mamá anunciara que estabas enamorado de mi esposa como si fuera una broma. No dijiste nada para detenerlo. Te sonrojaste como si no fuera asqueroso. Dejaste que nos humillaran a mí y a mi esposa otra vez delante de todos. Y ahora estás enojado conmigo por haberme puesto de pie. Me frunció el ceño y levantó los brazos con nostalgia. Despreciando lo que dije, Marcos me dijo. Oh, por favor. Siempre te haces la víctima. Nadie dijo nada tan malo. Mi esposa y yo decidimos irnos mientras mis padres y Marcos seguían gritándose y culpándose. La bronca no parecía detenerse pronto. Y, honestamente, ¿qué sentido tenía quedarse más tiempo? Era evidente que no les interesaba escuchar ni comprender nuestro punto de vista. Simplemente querían estar furiosos y hacerse la víctima. Así que, sin decir nada más, recogimos nuestras cosas en silencio y nos fuimos. Y antes de irme les dije. Se acabó. No se atrevan a contactarnos a menos que maduren y estén dispuestos a aceptar alguna responsabilidad. Desde esa noche, mi teléfono no ha dejado de sonar. La mayoría eran de mi madre, pero un par también de mi padre. Estaban enojados y me hacían sentir culpable. No dejaban de decirme que mi esposa y yo no teníamos derecho a revelar el adulterio de mi madre, especialmente delante de toda la familia. Según ellos, arruinamos por completo su supuesto matrimonio perfecto al revelarle la infidelidad de mi madre a todo el mundo. Mi madre, en particular, ha sido implacable. Afirma que la han humillado, que ahora todos la ven de forma diferente y que hemos arruinado su reputación. Por todo esto, mi madre espera que mi esposa se disculpe públicamente por lo que dijo en la cena. Mi madre siente que mi esposa le debe una disculpa por exponer su hipocresía y sacar a relucir un asunto que, en su opinión, debería haberse dejado de lado. Es realmente agotador. Actualización 3. Después de días debatiéndome, finalmente cogí el teléfono y llamé a mis padres. Sabía que la conversación iba a ser difícil, pero también sabía que tenía que decir lo que debía decirse con sencillez y franqueza. Les informé con calma, pero con firmeza, que después de todo lo que habían dicho y hecho, no solo en esa terrible cena, sino a lo largo de los años, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien entre nosotros. Dije que mi esposa y yo estábamos hartos de que nos insultaran. Les dije que había pasado años intentando mantener la paz, enviando dinero cada mes para ayudarlos, no solo porque lo habían solicitado, sino porque sinceramente quería hacerlo. Creo que era lo correcto. Quería ayudarlos, ya que eran mis padres y Marco claramente no contribuía. Pero hoy, dado como nos han seguido tratando después de toda la humillación, el aparente favoritismo y la absoluta falta de responsabilidad, les informé que ya no podía continuar. Les informé que cortaría toda comunicación. No más llamadas, no más visitas, no más ayuda económica. Les dije que esta era la única opción para que mi esposa y yo nos recuperáramos y viviéramos en armonía. Mis padres no lo tomaron bien. Cuando les dije que les cortaba el apoyo financiero, se enfurecieron por completo. Mi madre gritando, totalmente enojada. Me llamó desagradecido y me acusó de abandonar a mi familia. Mi padre intervino, alegando que les estaba dando la espalda a quienes me habían criado durante años. Me decían una y otra vez que exageraba ante lo que, según ellos, era simplemente una broma. Nunca aceptaron la responsabilidad ni se disculparon por sus errores. Mi madre incluso acusó a mi esposa de ponerme en su contra, como si yo no tuviera la capacidad mental para juzgar por mí mismo. Prácticamente me maldijeron, diciendo que me arrepentiría el resto de mi vida cuando mi esposa finalmente me dejara. Fue duro escucharlo, pero no me rendí. Me mantuve firme y corté la llamada. Desde entonces, mi esposa y yo los bloqueamos. Actualización 4. Han pasado más de 3 meses desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas desde entonces. En primer lugar, después de cortarle la comunicación a mi hermano y advertirle varias veces, Marco ha insistido en escribirle a mi esposa notas de amor extrañas y no solicitadas, incluso cuando amenazamos con llamar a la policía. Parecía no importarle. Entonces, hace un mes, mi esposa y yo recibimos una noticia increíble. Estamos embarazados y esperando un hijo.
Nos alegramos y difundimos la buena noticia en redes sociales. Esto fue claramente un tremendo error, ya que los acontecimientos a principios de esta semana dieron un giro aterrador. Cuando mi esposa regresó a casa del trabajo, se sorprendió al encontrar a Marco sentado en la puerta esperándola. Él comenzó a levantarse en cuanto ella lo vio. Al instante se sintió incómoda, así que regresó a su coche y empezó a alejarse mientras él corría hacia él y le rogaba que se quedara a hablar con él. No puedo ni imaginarme el miedo que debió sentir en ese momento. Llamó y yo volví a casa lo más rápido que pude. Llamamos a la policía de inmediato, pero como Marco aún no había cometido ningún delito, como golpear a mi esposa o entrar en nuestra casa, no pudieron arrestarlo. El policía nos dijo, según la ley, no ha cometido un delito como tal, solo acoso reiterado. Así que lo dejaron ir con una advertencia, lo cual me molesta muchísimo. Está rompiendo tantas reglas, pero la ley no parece hacer mucho hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, consultamos con un abogado y nos está ayudando a solicitar una orden de alejamiento contra mi hermano. Mi esposa ya no se siente segura en nuestra casa actual. Tampoco quiero ponerla en peligro a ella ni a nuestro hijo nonato en caso de que Marco vuelva a aparecer. Así que hemos decidido vender nuestra propiedad y mudarnos a un lugar diferente, lejos de todo el caos, antes de que llegue nuestro hijo. Estoy sumamente frustrado y agotado. Esta situación está fuera de control y estoy haciendo todo lo posible para proteger a mi esposa y a mi hijo. No puedo permitir que nada les pase. Y si has llegado hasta este punto de la historia, déjame agradecerte e invitarte a que te suscribas, comentes y compartas este video con tus amigos, a los que creas que les pueda gustar mi contenido, sin más que agregar. Eco 404 se despide, hasta el próximo video.